Conversábamos con Vlado Milosevic, que le tocó estar presenciando como presidente de la Cámara y dándole todo el contexto institucional que requiere el inicio del proceso constituyente hoy, pero ahora estamos ya con 2 de los 24 expertos. Nos vamos acercando para entender. Una cosa es hablar de cómo son, otra cosa es empezar a conocerlos, empezar a sentir cuáles pueden ser los matices de diferencia. Y nos acompaña Antonia Rivas, que es miembro de la Comisión Experta de Convergencia Social. Antonia, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Matías. Y Máximo Pavés, que es miembro también de esta comisión de la UDI. Muchas gracias, Máximo, por estar aquí. Gracias a usted por la invitación. ¿Ambos militan? Yo sí. ¿O están designados o propuestos por? No, yo milito. Los dos militan. Sí. ¿Qué grado de autonomía tiene un militante? Ustedes o los otros, no los 24 militan, sino que algunos, no sé si la mayoría. ¿Qué grado de autonomía tienen para cuando lleguen a un acuerdo entre ustedes dos, UDI y Convergencia Social, por ejemplo, se los pregunto a los dos, y de su partido o de su partido le digan, algunos le digan, no, estamos avanzando, estamos yendo demasiado allá, acuérdate que tú estás representándome a mí, tú estás representándome a mí. ¿Qué grado de autonomía hay de ustedes expertos frente a sus partidos? A ver, yo creo que la política siempre es una actividad prudencial y es práctica, y por lo tanto no hay una fórmula de definir las conductas específicas. Yo creo que la gran diferencia, o una de las grandes diferencias de la convención pasada, es que esa convención funcionó completamente autónoma del sistema político. Y en este caso me parece que nosotros tenemos que buscar un equilibrio entre, por supuesto, una mirada técnica de las políticas públicas, jurídica, que por supuesto también sea expresión de un sistema político, no solamente de los partidos políticos, sino también de fuerzas políticas que están constituidas y donde por supuesto también el mundo judicial va a ser escuchado, el mundo parlamentario va a ser escuchado, el mundo de los fiscales va a ser escuchado. Sí, por lo tanto, mi pregunta es que cuando escuchen a esos mundos, va a haber gente de los propios de ustedes, referentes, que les van a orejear, los llamar, whatsappear, algunos hasta presionar, diciéndole, están negociando demasiado con Convergencia y ustedes demasiado con la UDI. sí, pues ¿Cómo se va a parar ahí el experto? yo creo que es importante que la comisión experta tiene un rol distinto al consejero constitucional y por lo tanto tiendo a pensar que lo natural es que la comisión experta tenga un nivel de autonomía mayor de los partidos políticos que, por ejemplo, van a tener aquellos consejeros que, siendo electos de una lista de un partido político, ahora, vamos a tener que conversar también con los consejeros electos. Pero tu pregunta, Matías, yo creo que los partidos saben la responsabilidad que tienen al haber nombrado a las personas que nombraron. Perfecto. Por lo tanto, creo que los partidos van a respetar el nivel de discusión que es distinto al nivel parlamentario. Yo creo que hay muchos de nosotros que venimos de la academia, del activismo en algunos casos, pero sobre todo de la academia, la mayoría, en unos casos más o menos políticos. En caso tú me preguntabas si soy militante hace poquito tiempo también en ese sentido y he sido independiente toda mi vida. Y creo que fui nominada no por la política, sino por la expertise técnica. Y yo creo que, a ver, si bien todo es político, ¿verdad? En esto es difícil diferenciar esta cosa de lo técnico, lo político. Vamos a tener, y consigo con Máximo, cierta autonomía dentro de los márgenes de los programas, de lo que los partidos van señalando, que han señalado. Además, ya en eso está bastante claro. Y yo creo que además acá contamos con algo súper interesante, que son estas líneas, estas bases que tenemos, que nos van a ir marcando un poco el camino, que está construido todo esto. Yo creo que es importante que la ciudadanía también entienda el modelo de este proceso constitucional. Pero hablando de autonomía, yo creo que vamos a tener ese ejercicio de poder llegar desde lo técnico, desde nuestras experiencias, desde lo académico, a proponer, además que eso es súper importante, a proponerle al Consejo Constitucional un anteproyecto de nueva Constitución. Somos aquí como los redactores de un preacuerdo, que serán ellos los electos, los que la ciudadanía elige el 7 de mayo, quienes van a tomar las decisiones definitivas sobre los textos. Y esas personas son elegidas directamente por la ciudadanía. Ustedes que son expertos en las constituciones tienen capítulos que siempre son los fundamentales, ¿no es cierto? Y uno de ellos que hizo más ruido, de los que hizo más ruido, porque hubo varios que se discutieron mucho, era el del sistema político, por ejemplo. De uno que fueron los que fueron más oreja de todo, sistema político, entonces empezó a ver lo que pasaba con el Senado, si el Senado se terminaba, si cambiaban sus facultades, más dientes para... ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo empiezan a discutirse esos detalles? ¿Cómo se sientan, Antonia? No sé qué comisión tú a ti tocó, ¿qué comisión? Sistema político. Sistema político. ¿Cómo se sientan ustedes
para entender cómo se redactan varias manos esto. Porque Sí, tú tienes una mirada de sistema político muy distinta a la que tener un UDI. Entonces, Yo creo que es interesante decir acá que tenemos 4 subcomisiones, ¿verdad? Que son subcomisiones chicas, son de 6 personas. Y eso es muy, muy distinto al proceso anterior, que eran grandes subcomisiones. Esta es una mesa de este porte, de alguna manera, como estamos aquí para conversar eso. Yo me he dado cuenta, me he dado el tiempo de leer casi todo lo que han escrito mis colegas, las entrevistas. Me da la sensación que en el diagnóstico estamos todos de acuerdo, ¿verdad? La necesidad de habilitar, por decir de alguna manera, la política, de permitir que haya un diálogo más fluido entre el Ejecutivo, entre el Parlamento, de que proyectos como, por ejemplo, no sé, las pensiones, ¿verdad? Que llevan no sé cuánto tiempo en el Parlamento y que viene un gobierno y llega otro Parlamento. Y eso no tiene que pasar. Yo creo que en ese diagnóstico, la necesidad de hacer más fluido el trabajo legislativo y de atenuar quizás el presidencialismo, estamos más o menos en acuerdo, me da la sensación yo. Ahora, las soluciones a eso es donde vamos a tener que empezar a conversar, a discutir los matices naturales, y me imagino que ahí vamos a tener disensos importantes o no. Pero yo creo que lo más importante, y eso yo lo valoro mucho, que tenemos un acuerdo en las causas. Y eso es fundamental. Y en el trabajo anterior yo creo que también había ese acuerdo en las causas, pero eran tantas ideas que se trataron de juntar y de poner en un mismo texto que no quedó coherente. Y eso generó mucho ruido a mi juicio también. En este caso yo creo que tenemos la oportunidad de plantear un modelo, y no solo de sistema político, en la Comisión de Sistema Político también está forma de Estado. Yo creo que en general es importante plantear como una estructura, un monito, como digo yo, ¿verdad? Una estructura que tenga sentido de principio a fin. Desde el sistema electoral, los partidos políticos, claro, el Parlamento, pesos y contrapesos, ¿verdad? Sí, que todos lo vemos. Yo creo que nos vamos a encontrar, probablemente vamos a tener ciertas diferencias en, no sé, iniciativa exclusiva, y ahí vamos a ir viendo esas diferencias. Pero yo siento que no va a ser tan difícil el trabajo del sistema político si lo conversamos bien. ¿Y las constituciones tienen una ventaja? Ustedes son los expertos, ¿eh? Yo pregunto. Tengo la impresión de la ventaja que cuando hay mucha diferencia insalvable, queda fuera del texto y queda después a la ley, porque lo importante es que sean las cosas más fundamentales, o no están así. Sí, yo creo, Matías, que tú diste una perspectiva muy importante para entender los márgenes del proceso y el éxito de este proceso. En primer lugar, quisiera señalar que nosotros llevamos en nuestro país pensemos que la presidenta Bachelet para su segunda campaña propuso como un eje la nueva Constitución. Si damos por bueno eso, significa que llevamos 10 años con el debate constitucional en la primera línea. Por lo tanto, para la ciudadanía no es un debate ajeno. Y lo segundo, tú dijiste algo muy importante. Hubo muchos chilenos que participamos de los cabildos, familiarmente. Por supuesto. Hubo gente que se involucró por mucho tiempo. Y entre medio nosotros tuvimos un plebiscito de entrada, tuvimos elección de convencionales constituyentes, un plebiscito de salida, ahora vamos a tener una nueva elección. Entonces, yo creo que las personas entienden bien los márgenes del debate constitucional y su importancia. Y lo que dijiste tú es clave. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en proponer al país una constitución, no un programa de gobierno, no una solución inmediata para todas las problemáticas que tienen que ser resueltas a través de la política pública. ¿Y qué es lo que es una constitución? Un documento jurídico político que lo que hace es ordenar el poder, limitarlo, establecer un rayado de cancha y, por supuesto, promover y defender y garantizar ciertos derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales, reforzar los temas medioambientales. Por lo tanto, cuando no encontremos un acuerdo, eso va a significar que hay muchas cosas que van a quedar al debate político, al Congreso, a la legislación. Otro gran problema que tuvo la convención pasada, Matías, es que muchas fuerzas políticas al interior quisieron ir por todo, que en la Constitución tenía que estar todo. Y eso no es así, no es real. Las constituciones, los países estables se construyen en base a arquitecturas institucionales que sean reconocidas por todos como válidas y como buenas y como legítimas y que sirvan para objetivos constitucionales. Chile ha tenido, con esto termino, experiencias en las cuales intentamos tener constituciones maximalistas, como en 1823, y duró muy poco. Entonces, acá lo importante es ponernos de acuerdo en eso. Y yo creo que si hay voluntad, y la ceremonia de hoy día fue una foto clarísima de eso, hay voluntad de encontrarse y de buscar un camino común institucional que, como dice muy bien Antonia, se le propone al Consejo y, por supuesto, seguiremos discutiendo y después finalmente la ciudadanía en un plebiscito. Antonia, la vez pasada sonaba el concepto de hoja en blanco que ya no ha sonado esta vez, no está en el pasado, pero de partida esto no es hoja en blanco porque hay 12 principios, fundamentos, bordes, como quieran llamarlo, con los cuales ustedes van a empezar a trabajar. Pero yo quiero ir un poco más allá. ¿Cuánto hay en cada uno de ustedes en su cabeza en la historia constitucional chilena? Ya sea de las del
33, la del 25, la del 80, la de la propuesta de la presidenta Bachelet, la de la propuesta del presidente Lago. Aquí se viene trabajando en Constitución hace mucho rato. Todo eso sirve, me imagino, ¿no? Sí. ¿Cuánto de eso se usa para partir, Antonio? Absolutamente, yo creo que venimos no solo desde hace 10 años, sino, o sea, en el caso mío yo llevo 20 años tratando de pensar y modificar y tener una nueva constitución nacida en democracia. Yo creo que eso es un punto súper importante. Voy a responder la pregunta en un segundo, pero aquí en general siento que la oposición se está haciendo entre el proyecto de la convención anterior y lo que vamos a proponer nosotros. Yo creo que no se nos puede olvidar acá que la oposición es la constitución del 80, que es la constitución nacida en dictadura. Yo creo que eso es importante. O sea, el proyecto del borrador anterior fue un proyecto más, así como estuvo el proyecto de la presidenta Bachelet. ¿Se le pueden salvar cosas? Porque una cosa Yo es... sí creo, pero una cosa es déjame... que nazca en democracia, que tiene un valor fundamental, no solo simbólico, sino que... Yo creo que hay muchas pero hay cosas cosas para salvar de ahí, en yo creo contenidos. sí, yo creo que en contenidos hay cosas muy interesantes que se pueden haber pasado un poco, que se pueden haber pasado menos, pero yo creo que el reconocimiento de los derechos sociales y culturales en general es un tema relevante, todo el tema de la paridad, el derecho a los cuidados. Hoy día salió una encuesta que decía que el 98% de las mujeres consideraba que los cuidados habían restringido su vida laboral. Evidentemente todas las mujeres, el 98% de todos los aspectos políticos, yo creo que ahí ese foco es relevante. Y el cuidado del medio ambiente quizás fue mucho lo que se puso, pero tener una constitución enfocada en proteger a la crisis climática. Entonces, si hay algo que salvar de la del 80, yo además le preguntaré después qué es lo que hay que salvar del proyecto que fue rechazado. De la Constitución del 80. Sí, Perdón. Yo creo que sí, en la Constitución del 80 en general hay bases y hay una historia constitucional que podemos seguir. En general las constituciones más o menos se parecen. Pero yo creo que la Constitución del 80 tiene un problema de base, no solo de legitimación, sino de cómo entiende el Estado. Yo creo que ahí, y podemos discutirlo, y ahí vamos a tener una discrepancia, ¿verdad? Que tiene que ver con una de las bases que está consagrada, que es el Estado Social y Democrático de Derecho. Yo creo que el Estado Social y Democrático de Derecho define un principio que no está establecido en la Constitución del 80, que es el principio de subsidiariedad, ¿verdad? Que no lo dice, pero lo hace de alguna manera. No sé si le pone fin, pero yo, bueno, a la esa... Comisión 3 esperemos que podamos dar ese debate. Pero yo sí creo que, y yo espero que este principio nos deje y ponga fin a la mercantilización de los derechos que tenemos en este país. Yo creo que eso es un avance. ¿Y lo salvable de la Constitución del 80? Yo creo que lo salvable de la Constitución del 80 tiene que ver con la estabilidad política, con las reformas que se le han hecho en general. Yo creo que las reformas han permitido modificar eso. Ahora tenemos un quórum distinto, pero en general yo salvaría poco de la Constitución del 80. Yo creo que la Constitución del 80 hace tiempo para muchos, incluida a los políticos, ¿verdad? Incluido a los parlamentarios, está más bien fallecida. Pero está fallecida, o sea, eso lo ha dicho gente de la derecha, que está fallecida, pero en buena parte porque fue originada no en democracia, en dictadura. Y porque o yo por creo los que contenidos. yo también creo que no como responde adecuadamente a las necesidades que tenemos hoy. No es una constitución moderna. En el mérito técnico, sí. Max, y te pregunto a ti al revés, porque tú eres de la UDI, ¿qué cosas salvarías de los proyectos que presentó la presidenta Bachelet o del proyecto que fue rechazado el 4 de septiembre? ¿Qué cosas te gustan como para poner en la mesa? Mira, yo respecto del proyecto rechazado, muy poco. Y basta señalar que están en esta posición gran parte de la ciudadanía técnicamente, de todos los sectores políticos, muy transversal. Yo sí rescato que en el fondo el intento frustrado de la convención relevó algunos debates que cuando en 1980 y en el 2005 existía no estaban tan a la vista, por ejemplo el cuidado del medio ambiente. Sí. Por ejemplo el tema de la niñez, ¿cierto? Son cosas que evidentemente no podríamos no abordar en una constitución moderna. Pero el proyecto que dejó ingresar la presidenta Bachelet a días de dejar su segundo mandato tenía una gracia fundamental que yo rescato, que no era refundacional. Y por lo tanto es perfectamente revisable, mirable, porque estaba escrito con unos... Yo era opositor también a ese proyecto cuando se discutió en su minuto por ahí, o sea, cuando se ingresó el 2018, en marzo, pero tenía una gracia, que no era refundacional. Entonces era un proyecto de constitución que, por supuesto, tenía un énfasis de sensibilidad progresista, digámoslo así, de centro-izquierda, pero que no venía a reestructurar y cambiar todo. Y por lo tanto yo eso lo valoro. Y ahí quiero hacerme cargo de algo que decía Antonia. Yo creo que no hay, y esto es algo que a mí me deja tranquilo, no solamente como comisionado experto, sino también tengo una convicción doctrinaria y política.
de que el Estado Social y Democrático de Derecho no es oposición ni viene a terminar con el principio de subsidiariedad. Creo que ¿Son compatibles? Totalmente compatibles. ¿Pueden estar en un texto ambos principios? Hay que buscar la forma de articular en la redacción que esté correcta, porque no son opositores. Cuando uno sostiene que el Estado debe asegurar un mejor Estado que el que tenemos, Sí. un piso mínimo de dignidad de resultado en determinadas materias sociales, eso no es incompatible con la posibilidad de que la primera iniciativa para colaborar, crear, emprender, sea de las personas. Eso es lo y eso es la subsidiario. subsidiariedad. Antonia quiere Es contradecir. que sí, yo creo que el Estado democrático y social de derecho tampoco es incompatible con que los privados participen. Yo no leo en eso la Entonces, subsidiariedad, estamos ¿verdad? Yo llegando leo a un la acuerdo. subsidiariedad en otra cosa. Yo leo la subsidiariedad, como les decía, en la mercantilización de los derechos económicos, sociales y culturales. No hay ningún problema que los privados participen. Es más, o sea, yo creo que es fundamental que los privados participen y que el un buen acuerdo emprendimiento, pero eso implica que no se puede someter a las reglas del mercado. O sea que en ese sentido yo creo que es en las muy palabras, distinto. que en la Ahí está palabra el énfasis. someter, ese tipo Claro, de palabras hay que ver- mercantilización. Fíjate, pero del lado A lo que de me refiero es el que principio- alguien que tiene un colegio tiene todo el derecho a tener un colegio porque tiene creencias distintas, porque es de una religión distinta, porque tiene un énfasis en lo artístico. Lo que no tiene derecho, creo yo, es a enriquecerse en virtud de un derecho social básico de las personas. Bueno, ahí tenemos, yo creo que hay una diferencia de énfasis que es muy importante y esto fue parte también no solamente cuando En ese se discutió, ejemplo, ¿tú qué piensas? En el ejemplo que puso Antonio, un colegio. que yo no creo que no hay ningún problema en que las personas que ofrecen un proyecto educativo, profesores, administrativos, directores, puedan aspirar a una legítima retribución. Pero es que eso es Entonces, un sueldo, eso es otra cosa, es muy distinto a Una legítima ganancia retribución. ¿Y económica. cómo resuelve eso Una una legítima constitución? retribución. Pues están hablando de cosas que son bien cercanas. Al que una persona reciba. Ahí nos estamos acercando al acuerdo, ¿eh? Sí, pero, Y ya, hay que pero articular es un que lo concepto interesante que para no- la ciudadanía es cómo va a quedar redactado. Porque tú dices todavía no podemos el que la decirlo, persona, faltan ese 3 meses. director, perciba un ingreso, ¿qué hace Mira, que fíjate ese tú- ingreso, que es un monto X, Como el ejemplo de sea- las universidades, ¿verdad? Es distinto que una universidad gane legítimamente, ¿verdad? Lo que las mensualidades, lo que se paga y lo reinvierta en la propia educación, que es lo mismo que sucede en Estados Unidos, que es lo mismo que sucede en la mayoría de los lugares del mundo que tienen ese sistema. Hay que una persona que brinda un servicio de educación, por decirlo de esa manera, o el derecho a la educación, se enriquezca a costa de eso. Yo creo que hay lugares donde uno puede enriquecerse y hay lugares donde Pero no. fíjate que el concepto ahí, Antonio, es la dimensión moral que uno pone al calificar moralmente de lícito o ilícito el concepto de enriquecimiento, lucro. ¿Qué es lo que dicen las bases? Estado Social Democrático de Derecho con provisión mixta. O sea, la Constitución no debe Ahí está de asignar... acuerdo, Antonio está de acuerdo. Porque dice las bases. Entonces, te fijas que están bien de acuerdo, pero hace cómo va a quedar las efectivamente, palabras y el usadas? problema muchas veces, Matías, cuando uno, y esto es un ejercicio de muchos que vamos a tener en la convención, yo creo que nosotros nos podemos acercar y tenemos que encontrar cuál es el concepto Claro. que a nosotros nos deja tranquilo y que por lo tanto le podemos decir a la ciudadanía, mire, aquí hay espacio para que el pensamiento de centro izquierda, de centro derecha, entendiendo lo mismo, podamos convivir en un sistema político. Y ese es porque yo no voy a convencer a través de la legislación constitucional que Antonia deje de creer lo que crea y al revés tampoco. Lo importante es que nosotros digamos, mire, estas son las reglas del juego, hay un Estado Social Democrático de Derecho, pero la provisión mixta. Y eso es un ejercicio, el de las bases, que nos permite, porque las bases las firmaron todos, que nos permite entender que se pueden concebir instituciones y una estructura y que nos dé legitimidad para decir, bueno, la damos por buena. Y esa ratificación que va a hacer la ciudadanía, esperemos a favor de cierto de nuestro trabajo, en diciembre, listo, esto es nuestra, y sobre esto lo dejamos descansar. Lo último ambos, que es más político. ¿Cómo va a ser, cómo lo van a hacer para, voy a usar un término que puede ser muy coloquial, encantar a la ciudadanía, porque esto pasa por un plebiscito? Y los plebiscitos son complejos, los plebiscitos. Mayoritariamente entiendo que se rechazan, se polarizan. Y aquí necesitamos que haya un porcentaje mayoritario de chilenos que apruebe lo que ustedes dos se pongan de acuerdo. Voy a simbolizarlo en ustedes dos. ¿Cómo se hace eso desde el punto de vista jurídico, técnico y político, que es la labor que tienen, para que la ciudadanía empiece a ver que ustedes dos están colaborando con todos nosotros, no que están peleando a costa de nosotros? ¿Se entiende el punto? Sí, claro que sí. Tienen esa responsabilidad enorme, sobre todo viniendo de este rechazo alto. ¿Antonia?
Sí, yo creo que es el tema más complejo, ¿verdad?, de los que estamos enfrentados hoy día. Hay sin duda un hastío y una deslegitimidad. Yo soy antropóloga, entonces leo, o sea, y veo eso en general también en esto. Y creo que ahí es donde está nuestra mayor dificultad. Una parte, explicar. Yo creo que es fundamental. Yo creo que también, y usando lo que decía Máximo, yo creo que estamos en un proceso de hace mucho tiempo de educación constitucional. Entonces tengo la experiencia de que también estos temas vuelvan a surgir. A mí del proceso anterior también me gustaba mucho cuando en las portadas de los diarios salía Tribunal Constitucional, la Corte, no sé qué. La gente se está acostumbrando y sabe hablar de esto. Y yo creo que el texto tiene que hablar, ¿verdad? Y por eso yo decía que era importante la oposición también a encantar. Hay poco convencidos de lado y lado en esto, ¿verdad? O sea, en general eso es interesante, descreídos, ¿verdad?, de todos lados. Y yo creo que esto es un servicio y es algo importante que podemos dar, de dar un buen texto, tener que convencer. Yo creo que aquí la pedagogía es clave y también dar buenas señales. Yo escuchaba al ministro de Justicia decir que este proceso iba a ser más fome. Yo creo que sí, que tiene que ser más fome, tiene que ser más, quizás sobrio, puede ser una palabra que se ha escuchado mucho, pero es importante también que se vea serio, que se está debatiendo y con un trabajo en el cual, por lo menos mi compromiso es en estos 3 meses entregarlo todo. Yo, Matías, creo que le hiciste una pregunta y yo voy a responder políticamente porque tú lo hiciste políticamente. ¿Cuál es mi anhelo más grande? Primero, la señal de hoy día, sobriedad. Este no es el espacio para darse gustitos, sobriedad. Hoy día estábamos todos los varones con corbata, estaban todas las damas perfectamente vestidos, se cantó el himno nacional, ceremonia breve, sin discurso, la presidenta impecable. ¿Y cuál es mi anhelo más grande? Que en la franja electoral del plebiscito, el Partido Socialista, la UDI, Renovación Nacional, gran parte del Frente Amplio, en la franja digamos lo mismo. Y la ciudadanía, ¿qué es lo que va a decir? Con colores distintos, con música distinta, estoy pensando en la franja, ¿no? Esta gente por primera vez se está poniendo de acuerdo en que nos están llamando a votar por la misma posición. Si eso pasa, no tengo ninguna duda. Si el Frente Amplio y la UDI llaman a votar lo mismo... Lo que pasó, Matías, con el Acuerdo por Chile fue eso. Solamente un partido en el mundo de la derecha se quedó fuera de este acuerdo, que ahora esperamos que participe muy bien, y en el mundo de la izquierda fueron generándose dudas, pero el Acuerdo por Chile fue eso, las 12 bases fueron eso. Entonces, y todos lo hemos sostenido. Si nosotros logramos tener, por primera vez en la historia democrática chilena, del retorno a la democracia, partidos que han pensado distinto, promoviendo en su franja electoral que esta es una oportunidad de reencontrarnos, no tengo ninguna duda que vamos a aprobar. Ojalá. Un anhelo difícil, pero vaya a saber. Yo creo que tiene que ver, solo para cerrar, más que cómo estamos vestidos o cómo no, yo creo que tiene que ver con lo que decía hoy día la presidenta electa, tiene que ver con la sobriedad, pero tiene que ver con el respeto y la humildad. Yo creo que más allá de que cómo estemos, porque Chile es un país también de colores, ¿verdad? Y si uno sale en el metro, la gente no anda vestida de corbata ni de traje, ni las mujeres como anda uno. Pero son capaces quizás de ponerse de acuerdo y de avanzar y de ser expertos, como decía la presidenta, en vivir la vida diaria. Y yo creo que eso es muy relevante. Y que nos vean serio. Yo creo que el compromiso, Antonia, mío, Matías, es que hay que haber un trabajo serio. Y yo creo que esa es la primera señal, quizás más fome, quizás con otro ritmo. Pero la seriedad, la sobriedad, como queramos decirlo... Habrá una prensa, por lo pronto, y una ciudadanía que estarán atentos a la seriedad y al trabajo que se les ha encargado. Max y Antonia, muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Espero que no sea la última, porque mientras el proceso estar aquí haciendo pedagogía entre medio. Porque esto... Estamos a sus órdenes, Matías. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Pausa y volvemos. Espérenos.